Grabar, grabando. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Paula Andrea Gutiérrez Rodríguez, estudiante de psicología de la materia de psicología social. El día de hoy vengo a hacerles una pregunta a ustedes, el tema referente de la migración. Entonces me gustaría saber sus puntos de vista de 5 preguntas. No sé si desean presentarse, no es obligatorio, pero pues si desean hacerlo, está bien. Entonces, vamos a iniciar con el señor. ¿Está bien que diga sus nombres o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con que diga su nombre? De acuerdo, señora Paula. Sí, están de acuerdo, todos. Angie, active su micrófono, por favor. Ah, ya, listo. Listo, entonces estamos todos de acuerdo. Entonces, el señor Franco, vamos a iniciar con usted. La primera pregunta es, ¿de qué manera la percepción de los migrantes incide en las interacciones sociales en Colombia? La percepción de los migrantes puede influir en las interacciones sociales en Colombia al generar tanto empatía y solidaridad como también temor y rechazo, dependiendo de los estereotipos y perjuicios existentes en la sociedad. Ok, seguimos con Angie. Cuéntanos Ay, tú no, 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 no. lo que usted Mira, piense. No importa, no importa. Esto es su punto de vista. ¿De qué manera la percepción, o sea, como usted percibe a los migrantes, es índice de las interacciones sociales en Colombia? espere, ¿qué? ¿De qué manera usted percibe a los migrantes con las interacciones que tenemos acá en Colombia? Espere, déjame pensar. Pregúntale a su hermanita. Bueno, entonces, Lucía, usted. Dime, ¿cuál es la pregunta? ¿De qué manera la percepción de los migrantes incide en las interacciones sociales en Colombia? Pues Pues depende depende de de las las interacciones interacciones que que tienen el tiene el país de país de acuerdo acuerdo al al lugar lugar del del que que emigran. emigran. Ya que No no relacionamos relacionamos de la misma forma en la que relacionamos, relacionamos por ejemplo, a un a un migrante migrante venezolano venezolano, como un a un migrante migrante árabe o gringo. o Depende gringo, simplemente dependientemente de de el el comportamiento comportamiento de las de las personas y lo personas que y la lo que gente la cree, gente ya cree, que como ya que como personalmente no personalmente contamos con una con una experiencia, experiencia debemos debemos depender depender de de las las experiencias de experiencias de otros otros y y lo lo que que los los medios. medios de comunicación nos transmiten. Entonces, Entonces, puede ser muy positivo, por por ejemplo, ejemplo, como como percibimos percibimos a a una una persona persona que que viene de de un un país país oriental tal, porque creemos que que trae trae inversión, inversiones, dinero, dinero, y lo percibimos como algo como algo positivo para el positivo, país, pero no percibimos igual, igual, digamos, a un inmigrante, migrante igualmente que igual nosotros latinoamericanos, porque latinoamericano, vemos porque como como un un riesgo riesgo hacia a nuestro, sí, sí, oficio oficio, laboral laboral, o Ok, seguridad. ok. Esto, bueno, la señora Ana, ¿cómo percibe a los migrantes? ¿Cómo se percibe la percepción de los migrantes? ¿Cómo incide en la interacción sociales en Colombia? Es algo muy complejo porque porque debido a la inseguridad que se vive día a día, entonces siempre uno vive como prevenido y más con un extranjero, pues uno no conoce a la persona, entonces siempre uno vive como prevenido y hay como opiniones divididas. En lo personal, pienso que tal vez la sociedad que no estamos preparados, pues debido, como ya lo dije, lo reitero, a la misma inseguridad, entonces uno ya vive como muy prevenido. O sea, siempre uno hoy día alguien se le acerca y uno ya
siente cierto miedo. Ok, entonces usted los percibe como que no inciden en las interacciones sociales porque las personas les tienen miedo, por ejemplo, en la mayoría de los casos. Listo. Sí, sí, ese es mi punto de vista. Bueno, la señorita Angie, ¿de qué manera percibe los migrantes? ¿De qué manera la percepción de los migrantes incide en las interacciones sociales en Colombia? ¿De qué manera? Mm, Normal, digamos, ¿usted cree que ellos no están mucho en las interacciones sociales de Colombia porque algunas personas no creen que hagan parte de nuestro sistema como país o porque sí, no sé, su punto de vista, no pasa nada? mi punto de vista. Pues, o sea, digamos como cuando entraron los venezolanos acá, que sí, algo así, Sí, que llegaron, más de uno pues aceptaban los trabajos como ellos, o sea, en el pago que les iban a pagar, así ya sea de a poquito, y no, o sea, no me sí. hallo Entonces, como, no, sí, yo le entiendo. Entonces, usted dice que ellos inciden en las interacciones sociales porque ellos regalaban su trabajo, haciendo sí, que las personas nativas en el país quedaran sin empleo porque ellos aceptaban la mitad del pago o hasta menos. Entonces, ¿usted cree que estas personas de una manera u otra causaron daño en el país y por eso las personas pues como que no quieren que hagan parte de nuestro sistema social? sí, algo así. Listo. Entonces, continuamos con la segunda pregunta. El señor Franco, ¿cómo la percepción de las acciones de los migrantes contribuye a la formación de estereotipos y prejuicios en la sociedad colombiana? La percepción de las acciones de los migrantes pueden contribuir a la formación de estereotipos y prejuicios en la sociedad colombiana de diversas maneras. Puede ser generalizándolas cuando se perciben ciertas acciones negativas de algunos migrantes, Fran, una no se tendencia ve. a generalizar. Ya, ya, qué pena, es que no se veía. Ok, perfecto. Como te decía, pues en la generalización, cuando se perciben ciertas acciones negativas de algunos migrantes, existe una tendencia a generalizar y atribuir esas características a todos los migrantes, lo que alimenta estereotipos posiblemente negativos en el caso de inmigrantes que han cometido delitos en el país. Ok, listo. Entonces, continuamos con la señorita Mauren. ¿Cómo la percepción de las acciones de los migrantes contribuyen a la formación de estereotipos y prejuicios en la sociedad colombiana? Pues influyen de Influyen de manera manera lamentablemente a veces negativa porque la que mayoría de los medios nunca nunca visualizan, visualizan visi- visibilizan, visibilizan, por por ejemplo, ejemplo, las las buenas acciones de acciones de muchos migrantes, migrantes, sino sino que que intentan tienden visibilizar simplemente los delitos y todos estos que ocurren, cosas negativas que hacen. Entonces, eso hace que las personas en todo el país generalmente tengan una visión negativa hacia un grupo en específico. Porque, por ejemplo, en Colombia normalmente, como decía antes, no todas las personas vemos a los extranjeros como algo positivo o negativo, más bien va para ciertos grupos de personas. Por ejemplo, el ejemplo de Angie, vemos algo como algo negativo a los venezolanos, pero no tenemos esa misma visión negativa hacia los mexicanos, por ejemplo, Ok, porque depende de las acciones que han hecho un grupo de personas que lamentablemente hace que representen a las demás. Entonces, pues sí, también la gentrificación de las personas, porque también vemos como una amenaza que un gran grupo de personas vengan a nuestro país por todas las implicaciones socioeconómicas que esto conlleva. Entonces, sí, es algo muy importante y también muy delicado y lamentable que
los medios en la mayoría enfatizan en las cosas negativas de muchos extranjeros, que en también aportes muy positivos que pueden traer, como diversificación cultural o demás. Ok, muchas gracias por su aporte. Continuamos con la señora Ana Rodríguez con la pregunta. Espérate, bueno, espérate que te me ya acá. Reactivar. Ay, ¿por qué no me deja? Ay, ¿qué es esto, mi mamá? Madre, entonces, tú, ¿cómo la percepción de las acciones de los migrantes contribuyen a la formación de estereotipos y prejuicios en la sociedad colombiana? O sea, de cómo los prejuicios son como porque los discriminan, por qué acciones los discriminan y se crean estereotipos de que son malas personas. Sí, lastimosamente creo que hay una sociedad que no estamos preparados para que de repente ver, digamos, cantidades de migrantes, ya sea por allí, por las calles, en los parques, de una u otra manera eso causa un impacto. Es algo que en algunas ocasiones causa tristeza, causa dolor, causa como lástima, pero a la vez también causa como ciertos miedos. Pues creo que como ciudadanos no estamos. ¿Qué pasa? No sé, Bueno, bueno, continuemos mientras tanto con la señorita Angie. ¿Cómo la percepción de las acciones, o sea, de lo que ellos hacen, de los migrantes contribuye a la formación de estereotipos y prejuicios en la sociedad colombiana? Mm, a veces por el comportamiento de ellos, ¿no? Sí, claro. Sí, o a veces la misma comunidad se encarga en hacerle mala fama porque pueda que unos lleguen siendo buenas personas como otros lleguen siendo pues malas, o sea, dan con personas que no deben y empiezan a coger como sus malas mañas y ahí es donde pues se encargan en hacer su fama de que no, que ellos llegaron siendo malos, vienen a hacer esto, vienen a quitarnos esto. Listo. Entonces las acciones son porque ocurren a los temas delincuenciales en su afán y en su desespero por de pronto tener un mejor estado para su salud, porque vienen pues de A dejar su todo economía. atrás. Entonces, ok, entonces, porque digamos se van por el mal camino y por eso tienen estereotipos de malas personas. Ok, bueno, sigamos de nuevo con Fran. La tercera pregunta dice, ¿considera que la conducta generada por algunos inmigrantes es la causa fundamental para la mala percepción que tienen algunas personas sobre estas situaciones? Efectivamente, sí considero que la conducta de algunos migrantes puede contribuir a la percepción negativa de algunas personas, pero pues no siempre la causa fundamental. La mala percepción puede ser resultado de una combinación de factores que incluye también los medios de comunicación que perciben, que traen mala información de algunos migrantes, como también los estereotipos culturales de algunas regiones de inmigrantes en temas de religión, también pues los estereotipos, también temas de políticas gubernamentales, pues se consideran inmigrantes peligrosos quienes vengan de países correspondientes a guerra, ¿verdad? Entonces,
Todo esto, además de las acciones individuales de los propios migrantes que han estado en el país, esto conlleva la mala percepción de algunos migrantes. Ok, muchas gracias. Continuamos con la señorita Mauren. Mauren, ¿considera que la conducta generada por algunos inmigrantes es la causa fundamental para la mala percepción que tienen algunas personas sobre estas situaciones? No, yo no creo que sea la causa principal, porque más bien es solo un factor. También depende de las personas, de dónde vengan, solo por el país en el que vienen, ya eso hace que muchas veces sea tomado como algo negativo. Entonces, también, sí, sus orígenes, sus valores, Y de entonces, dónde vienen, todo eso hace que, ¿cuáles son los, sí, que digamos, la conducta que generan algunos inmigrantes para que ellos sean, para que esas conductas sean las causas que tienen entonces, digamos, la forma de verlo las personas, las conductas, su comportamiento? sí, por eso también eh, puede ser tomado negativo, por ejemplo, simplemente porque, un ejemplo, tienen otro tipo de conductas religiosas poco comunes por acá, por ejemplo. Entonces también lo vemos como algo negativo porque no creemos que está bien, pero también hay que entender las diferencias culturales. Pero sí, lamentablemente cuando un pequeño grupo de personas inmigrantes hace algo, lo toman como si fueran todos y que van a hacer lo mismo y que van a seguir su Sí, ejemplo. Pero pues generalizan no que es todas las así. personas son así. Exacto. Ok, Lucía, Sí. muchas gracias. Continuamos con la señora Ana Rodríguez. Entonces, la señora Ana Rodríguez, espérate que yo no sé, listo. Sí, sí, señorita Pablo Eh, Andrea. eh, yo también pienso que debido a algunas conductas de algunos inmigrantes, no sé, pero a veces pienso que uno es dado a generalizar, pues la mayoría de las personas eh, se generaliza siempre, digamos, una persona de tal origen o de tal grupo, de tal religión, comete algún acto delictivo y entonces de una vez se señalan a todos y pues ya debido como a esa mala fama, por así decirlo, pues ya la persona vive prevenida, ya cierra como le cierra como las puertas, ya vive a la defensiva, vive prevenido, pero sí influye mucho eh, esa mala conducta de ciertas personas para dañar la imagen del resto. ok, entonces, Eso estoy de acuerdo. ok, muchas gracias. La señorita Angie, ¿considera que la conducta generada por algunos migrantes es la causa fundamental para la mala percepción que tienen algunas personas sobre estas situaciones? Sí, sí, porque pues he visto muchos casos y pues la mayoría es así como los emigrantes que han llegado, que han hecho sus fechorías, digámoslo así. Entonces, pues por mi parte sí considero de que Es gracias a todo eso que uno ve y escucha y a veces se tiene hasta cerca que entonces las personas tenemos una mala percepción de los inmigrantes. Sí, listo, muy bien. Continuamos con la cuarta pregunta, el señor Franco. ¿Cómo percibe usted que es la actitud de los migrantes frente a una sociedad que los estigmatiza en no ser buenas personas? En Colombia tenemos una tasa alta de migrantes. ¿Cree usted que esto afecta de manera positiva o negativa al país? ¿Por qué?
El señor Fran. Bueno, tenemos un problema. Bueno, ya volvió. Está fallando. Bueno, le repito la pregunta. Señor Franco, Sí, le escucho. ¿cómo percibe usted que es la actitud de los migrantes frente a una sociedad que los estigmatiza de no ser buenas personas? En Colombia tenemos una tasa alta de inmigrantes. ¿Cree que ustedes que esto afecta al país de manera positiva o negativa? Eh, Desde mi punto de vista, la actitud de los emigrantes frente a la estigmatización puede variar, pues muchos pueden sentirse desafiados a demostrar lo contrario, contribuyendo positivamente a la sociedad a través de su trabajo, contribuciones culturales, participación cívica. Sin embargo, la estigmatización puede también generar estrés, ansiedad, dificultad de integración para los migrantes. En cuanto al impacto en el país, la migración puede tener tantos aspectos como positivos, también puede tener aspectos negativos. Por un lado, puede impulsar la economía, la diversidad cultural y el intercambio de conocimientos. Por otro lado, puede generar tensiones sociales, competencias laborales, desafíos en la prestación de servicios públicos. La gestión efectiva de la migración es clave para maximizar beneficios y minimizar sus desafíos. Ok, muchas gracias por su respuesta. Continuamos con la señorita Maureen Lucía. Maureen, ¿cómo percibe usted que la actitud de los migrantes frente a una sociedad que los estigmatiza de no ser buenas personas? Y en Colombia tenemos una alta tasa de inmigrantes. ¿Cree que que esto afecta al país de manera positiva o negativa? Pues la primera parte creo que ellos, bueno, la primera parte Yo yo creo creo que que ellos ellos se se van van a a sentir sentir obviamente obviamente a a la la defensiva defensiva porque porque saben que no son bien recibidos, entonces van a intentar o sea, defenderse porque se sienten de cierta forma amenazados, entonces no creo que se sientan obviamente muy bien y tal vez esto influye en su comportamiento. Y pues que haya tanta cantidad de inmigrantes aquí en Colombia, creo que es mayormente negativo porque la población de Colombia es bastante alta, entonces eso dificulta las oportunidades en general. Y que hayan más inmigrantes hace que las personas en Colombia pues se sientan incómodas, se sientan incertidumbre porque saben que van a tener, por ejemplo, en el campo laboral más competencia, en la educación y todo eso, entonces creo que también es algo negativo. Ok, muchas gracias. Seguimos con la señora Ana. Ya no sé si tenga clara la pregunta. Sí, eh, para mí es- pienso que puede ser como algo negativo Porque porque debido a eh, que en Colombia la tasa de desempleo es bastante alta y pues ya haber muchas más personas que también vienen con esa necesidad, se ven obligadas a trabajar a un bajo costo y pues también pues le están negando la oportunidad a una persona nacional y pues que eso para mí pienso que eso es negativo y pues para ellos pues también ellas personas es difícil porque hay muchas personas que son inmigrantes pero son profesionales, pero al venir acá pues les toca que trabajar en lo que sea porque también tienen que subsistir, tienen familias que alimentar y entonces es algo muy complejo que es para los nacionales que somos nosotros como para el que llega, porque pues todo es una competencia y pues todo el mundo está luchando por, como se dice, por sobrevivir, por subsistir, por salir adelante, pero creo que para ellos también es muy difícil. Ok, muchas gracias. La señorita Angie.
señorita. ¿Cómo percibe usted que es la actitud de los migrantes frente a una sociedad que los estigmatiza de no ser buenas personas? En Colombia tenemos una alta tasa de inmigrantes. ¿Cree usted que esto afecta al país de manera positiva o negativa? Pues negativa. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, como le había dicho, de que ellos llegan prácticamente a regalar su trabajo, porque aceptan ¿un qué? Aceptan un pago mínimo, se matan por algo, ¿cómo le digo? Por algo, por un pago que no debe de ser, eh, para ellos dejar así todo atrás, empezar como de cero, otra vez acá en un país donde literal los ven como raros. ¿Usted, digamos, cómo considera que es la actitud de ellos frente a una sociedad que los estigmatiza, o sea, que los señala de que no son buenas personas? ¿Cómo ellos cree usted que se sienten al ser juzgados? Pues no se van a sentir bien, obviamente no, obviamente ellos van a saber que no me rechazan, esta persona es tal persona no quiere que yo trabaje, pero pues ellos aún así se meten como o sea, se están ahí, aguantan el maltrato, que los humillen, porque de todas maneras ellos necesitan trabajar para obtener cómo sobrevivir en un país donde pues literal no los han aceptado como tal. Ok, señorita Angie, muchas gracias. El señor Franco, la pregunta número 5. ¿Cómo se comportan las personas de una comunidad al ver un inmigrante que llega de repente? ¿Cuáles serían sus pensamientos, emociones y conductas hacia esa persona? La reacción de la comunidad, pues al ver un migrante que llega de repente, pues puede variar. Algunas personas pueden llegar a sentir curiosidad de saber el lenguaje del migrante, como también su cultura. Asimismo, empatía hacia las personas que están sufriendo en otros países, pues vienen a buscar oportunidades. Igual Colombia no es un país de oportunidades, pero pues hay países que han estado en peor escasez, tanto económica. Y pues hay personas que tienen la disposición de ayudar, como otras que también pueden sentir presión o incluso rechazo debido a los prejuicios existentes. Los pensamientos y emociones y conductas hacia personas pueden estar influenciadas por experiencias que han sucedido o que han escuchado cercanas, como es decir, si hubo algún problema con algún inmigrante, que alguna familia lo acogió y este inmigrante pues abusó de la buena confianza y lo que hizo fue llevarse de algo de dinero, pues obviamente las personas van a sentir siempre temor a algún inmigrante que venga a crear algo cercano, al núcleo cercano familiar. Ok, listo, muchas gracias. Continuamos con la opinión de la señorita Maure Lucía. Pues yo creo que depende del migrante y También también de de la la zona del país, porque, por ejemplo, en una zona donde están, por así decirlo, cansados de tantos migrantes, pues ver a otro migrante no va a ser bueno, van a tener una conducta evitativa y también un poco a la defensiva, pero en otras zonas donde, por ejemplo, ven a los migrantes como una persona que va a venir a invertir, a dejar algo positivo al país, van a tener esas emociones de algo bueno, algo positivo. Entonces también dependen de muchos factores, del migrante, de la persona, incluso depende también del género, porque muchas personas tienden a ser eh, sí, xenófobos, también depende de un hombre, porque también lo pueden ver como alguien trabajador o así, y de pronto tal vez una mujer que no va a trabajar tanto o que va a traer de pronto bebés, más familia. Entonces depende de un montón de factores, pero pues sí, puede ser a veces, muy poquitas veces positivo y en su mayoría negativo.
Ok, Lucía, muchas gracias. Continuamos con la señora Ana. ¿Cómo percibe usted que el comportamiento de la comunidad al ver un inmigrante que llega? ¿Cuáles serían sus emociones, pensamientos hacia esa persona? Pues yo pienso que puede variar a positivo o negativo, también dependiendo mucho de la persona, porque siempre la persona, por más que esté como a la defensiva, siempre siente como dolor de ver a alguien que llega a su país, que viene huyendo de una situación difícil, que él necesita también dinero para enviar a su familia, para el sostenimiento de los suyos. También hay gente que es muy generosa y los puede acoger, como también puede ser que la persona le cierre las puertas de inmediato, pero en esa parte hay muchas opiniones divididas. O- Puede ser positivo, puede ser negativo. ok, señora Ana, muchas gracias. Continuamos con la señorita Angie. Diego lo pregunta. Bueno, ¿cómo se comportan las personas de una comunidad al ver un inmigrante que llega de repente? ¿Cuáles serían sus pensamientos, emociones y conductas hacia esa persona? Ejemplo, Sí, pongamos en el trabajo. sí, claro. En nuestro trabajo hay una migrante. Y lo primero que yo dije, no, ella va a llegar, mejor dicho. Pues, o sea, yo tuve mal pensamiento porque, pues, o sea, llegaba y yo dije, ay, no, aquí alguna va a salir. Pero no, o sea, en el momento de conocerla, sí, o sea, se va a conocer una muchacha muy bien, muy chévere, muy bien tratada. Ok, Pero pues no hay que quitar de que ellos siempre llegan es como como a quererse a ganarse su espacio, a ganarse como el jefe, digámoslo así. sí, es comprendible, digamos, porque, digamos, por lo que ya veníamos hablando, ¿sí? Venimos de una sociedad que, ¿qué pasa? Digamos, en el caso de las mujeres venezolanas, ejemplo, muchas veces han dañado hogares de mujeres que las han llevado a sus hogares, que tienen sus esposos, y al final No resulta las que le quitan hasta el marido, y ha pasado muchas veces, y estudios se han realizado, y ha pasado muchas veces, entonces por eso ya, digamos, las mujeres las ven como una amenaza frente a sus hogares. Y en el trabajo, pues claro, entonces pensamos que de por mi pronto parte sí fue una amenaza en el trabajo. Yo dije, otras aquí en el salió. ambiente laboral, claro, porque uno dice, digamos, me pueden dejar de pagar a mí lo que yo merezco y la pueden recibir a ella por menos de lo que me pagan a mí y eso es beneficiario para la empresa. Entonces, así es como usted de pronto lo vio, ¿sí? Y por eso diría, Sí. no, pues a ella le pueden pagar menos y me pueden despedir a mí. Pero bueno, entonces, en fin, a todos muchas gracias por haber respondido las preguntas. Mi nombre es Paula, les agradezco muchísimo y bueno, de pronto nos estaremos encontrando para unas nuevas encuestas. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Ándale.